Muy bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. Esta es una clase muy breve porque seguimos con el menú de capas en la parte superior. Voy a abrir la imagen incluida en los archivos de este curso, de esta clase. Y si seguimos el orden, todavía nos falta o nos tocaría hablar sobre exportación rápida como PNG y exportar como. Pero antes de entrar en este punto, porque es muy extenso, porque también tiene que ver con las opciones de exportar por acá, yo quiero dejar todo el tema de exportación de documentos para una clase en específico. ¿Ok? Entonces voy a seguir con capa por acá y vamos a ver las tres siguientes opciones, que son cambiar el nombre de una capa, el estilo de la capa, ¿ok? Los filtros inteligentes que se aplican a capas inteligentes y una capa de relleno. ¿Ok? Vamos a dejarla hasta aquí. Las capas de ajuste las voy a dejar para la clase que viene porque son un poquitico más densas. Entonces, aquí básicamente lo que necesito es una capa nueva. Voy a presionar Control J para crear una capa. Esta es capa 1. Y luego, si voy a capas y yo puedo seleccionar la opción de cambiar el nombre de la capa, esto simplemente me va a permitir cambiar el nombre de la capa y ahora la voy a llamar edición, en caso de que yo quiera editar esta capa. Es lo mismo que hacer un clic en el nombre, hacer doble clic, perdón, en el nombre para editar el nombre. ¿Ok? También lo podemos hacer por acá. Lo siguiente sería el estilo de la capa. ¿Ok? Y yo tengo acá opciones de fusión, pero están apagadas, obviamente, porque no tengo la capa seleccionada. Ahora sí, vamos a seleccionarlo. Capa, estilo de capa y tengo opciones de fusión. Y luego tengo la opción de agregar acá estilos de capa o los efectos que yo tenía acá en la parte de abajo, que ya vimos en clases anteriores. Yo puedo asignar desde aquí arriba bisel, trazo, sombra interior, etc. Yo puedo copiar el estilo de una capa y pegárselo a otra capa y puedo borrar el estilo de una capa. Es decir, yo puedo agregar por acá un estilo de trazo. El trazo que quiero que sea interior, voy a aumentar la línea del trazo y le voy a colocar un borde blanco. Porque imaginemos que estoy haciendo un marco blanco para la fotografía. A esta capa yo voy a presionar el Control J para duplicarla, la voy a llevar hacia arriba y yo puedo copiar las propiedades de esta capa y transferírselas a la capa de arriba. Esto lo puedo hacer presionando clic derecho y copiar el estilo de la capa. O puedo irme a la parte de arriba, acá, estilo de capa, y copiar el estilo de la capa. Y luego seleccionar esta, que tengo por acá, y clic derecho, pegar el estilo de la capa. O irme a la parte de arriba, estilo de capa, pegar estilo de capa. Y se va a pegar. ¿Ok? Exactamente como si... De hecho, muchas de estas opciones están en clic derecho. ¿Ok? Es solo para aclarárselos ahorita. Pero como voy por menú y voy limpiando, y esta es la guía total de Photoshop, estoy en la responsabilidad de explicarle cada uno de los elementos que hacen uso de este menú. Todos los elementos, porque se los tengo que explicar. Es parte de la guía total. ¿Ok? Además de los estilos de capa, yo tengo la opción de crear luz global, crear una capa nueva, porque puedo crear una capa nueva. Puedo ocultar todos los efectos de una capa, donde simplemente los apago y es simplemente encender o apagar los efectos de esta capa. ¿Ok? Los voy a ocultar. O me voy a ir a capa, estilo de capa, y puedo seleccionar mostrar todos los efectos también. Es una opción. Vamos a irnos por acá en el estilo de capa también. También puedo cambiar la escala de los efectos en caso de que esté utilizando efectos que usen escala, como los motivos o los patrones. O puedo utilizar una luz global y cambiar el ángulo de la luz global de todas las capas en caso de que las capas estén utilizando la opción de sombra paralela o de sombra interna, que eso ya lo vimos también en los efectos de capa, en las clases de efectos de capa de este curso. ¿Ok? Lo siguiente que quiero que veamos dentro del menú de capa, más allá del estilo de capa, son los filtros inteligentes, pero nuevamente para acá necesito tener un objeto inteligente y luego venir para acá y ajustar esto de otra forma, así que no me voy a meter con los filtros inteligentes ahorita, sino que quiero que nos metamos con las capas de relleno. Esto sí me interesa un montón, porque yo puedo crear una nueva capa de relleno de un color uniforme y esto me permite a mí simplemente colocar un relleno que sea, no sé, violeta, por ejemplo, el modo que sea normal, que sea el 100% de opacidad, o yo puedo decir que ya de una vez ella nazca con un porcentaje de opacidad menor. Presiono OK y luego me permite a mí seleccionar el color y yo puedo elegir un violeta, un morado, ¿ok? Algo así. Y ya se me crea una capa, pero esta capa tiene un color. Y es más cómodo o resulta más cómodo que lo que veníamos haciendo hasta ahorita a lo largo del curso, que es crear una capa nueva, llenarla con un fondo de cualquier color y luego agregarle un efecto de superposición de colores. La ventaja de este modo en el que yo lo hago es que yo siempre puedo llegar al modo de superposición de colores y cambiar el color por cualquier otro color, y esto es editable
mientras que aquí debo hacer doble clic acá para editar el color. ¿Ok? Y no es un efecto. Esto es un estilo de capa que yo puedo copiar y se lo puedo transferir a otra capa, mientras que esto es solo una capa de relleno. ¿Ok? Entonces esto es para que tengamos en nuestra cabeza una idea de cuáles son las diferencias entre crear una capa, llenarla con un color y superponerle un color, o tener simplemente una capa de relleno. Otro tipo de capa de relleno que pueden tener es imagen, capa de relleno, sería la opción de degradado, donde ustedes van a tener un degradado. Le pueden poner cualquier nombre, voy a aceptarlo, y luego pueden elegir el degradado de esta capa de relleno. Pueden elegir entre las opciones que habíamos visto antes, que si es radial o no es radial, o lo puedo invertir en caso de que quiero que sea al revés. Y de esta forma puedo estar creando como una especie de viñeta. De hecho, si escalo un poquitico más, pueden ver que estoy creando como una viñeta en la fotografía. Y esto podría ser una opción para crear una viñeta. Voy a presionar OK. O pueden elegir cualquier degradado también. ¿Ok? Cualquiera de los degradados que vienen por defecto dentro de Photoshop, o los que ustedes mismos hayan creado que tengan aquí en la biblioteca o que puedan cargar a través de un archivo previo. En este caso voy a mantenerme con el de transparencia y voy a presionar OK. Además de crear una capa de degradado, ya pueden ver que igualito que con una capa de relleno, es una capa que tiene este efecto. ¿Ok? Es una capa que tiene esa propiedad. No es un efecto que yo puedo copiar y pegar para transferírselo a otra capa como esta. Por ejemplo, en este caso, si yo le quiero transferir a esta capa de degradado ese efecto, yo le puedo pegar el efecto y se va a sobreescribir. ¿Ok? De superposición de color. Por último, me gustaría que viéramos en el menú de capas la capa de relleno que tiene el motivo. Y el motivo te va a permitir a ti elegir un motivo de los que vienen ya cargados dentro de Photoshop. Ahorita me está cargando estas cerámicas porque recuerden que en clases anteriores nosotros vimos los efectos de capa de cerámica y este fue el último que seleccioné. Pero puedo seleccionar los que vienen directamente de Photoshop. Puedo ajustar la escala también, donde puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que sean más grandes, porque quiero ver el patrón más grande. O dependiendo, si seleccionamos el SR, por ejemplo, que habíamos utilizado en la capa de motivos, yo puedo seleccionar ese motivo y hacerlo bastante más pequeño y crear una nueva capa que tenga solamente ese motivo, en la que la voy a combinar con mi fotografía del perrito o con mi fotografía base del perrito o con el degradado también y el color de fondo, pero el color de fondo en cierta opacidad, etc. Ustedes aquí ya ven el tipo de composición que quieran hacer. Lo que quiero comentarles con todas estas opciones y reducirlas en un solo video es porque primero voy en orden, ¿ok? Y necesitaba, bueno, cambiar el nombre de la capa, el estilo de la capa, que vieran todas las opciones que tienen acá y cómo puedo ocultar efectos, que no es lo mismo que apagar el ojito o encender el ojito. Y cómo funcionan las capas de relleno, a diferencia de los efectos que se le aplican a una capa, que son transferibles de una capa a otra. Estos no son transferibles. Esto tendría que yo clonarlo para crear otro efecto distinto. ¿Ok? Entonces, bueno, estos serían como esos puntos claves de los nombres y estilo de capa. Y ahora, por último, me gustaría hablar sobre la organización de capas. Entonces aquí voy a crear un texto que se llame organización. Ok, voy a hacerlo blanco y lo voy a hacer bastante más grande. Vamos a seleccionar el texto y lo hacemos más grande para que se pueda leer la palabra organización, en este caso organización. Organización en mayúscula, ok, sin acento, pero no importa. Lo que quiero mostrar con esto es que a través de ciertos filtros yo puedo filtrar el tipo de capas que me está mostrando acá el editor de capas o el gestor de capas. Yo puedo elegir que solamente me muestre las imágenes o que solamente me muestre las capas de ajuste, que son estas, pero estas capas de ajuste las vamos a ver en la clase que viene. O quiero que me muestre solamente las capas de texto, o quiero que me muestre solamente los vectores o las capas de filtro de formas, aquellas formas que yo tengo colocadas por acá, o puedo elegir esta opción que me permite filtrar para solamente ver los objetos inteligentes. ¿Okay? Ustedes pueden elegir cierta cantidad de filtros para encenderlos o los apagan todos para que te muestre el global del contenedor de todas las capas. Entonces ahora sí, doy por terminada esta clase, todo aclaradito y nos vemos en la clase que viene donde vamos a aprender a utilizar las capas de ajuste. Hasta luego.